Hola, buenos días. Hola, buenos días, dígame. Mira, venía a reservar mis vacaciones. Sí, y quería saber, pues bueno, cómo puedo ahorrarme unos dinerillos. Bueno, le explico. El precio final depende del cuándo y el cómo haga la reserva. A ver, yo tenía entendido que reservando con antelación, pues me salía más barato, pero resulta que no, que oye, yo voy un día, miro en internet, digo 150, igual muy caro, voy a esperar, y al día siguiente 250, digo, pues ¿cómo? Ya me decido y digo, bueno, este día sí, 350, eso ya no lo cogí, claro, ahora ¿cómo lo hago? Sí, es que claro, depende un poquito de las cookies, ¿Cómo? del learning, turning, karting, morning, checking. Que no te hagan la del mapache. Consumidores Irache. Amigos. Pero, ¿reserva o no reserva? ¡Que no! ¿Qué debo hacer a la hora de reservar un viaje? Nosotros consideramos muy importante a la hora de reservar un viaje hacerlo con antelación. ¿Por qué? Esto nos va a permitir que podamos contratar vuelos y alojamientos a un precio más económico que si lo hacemos con menos antelación. ¿Qué es importante a la hora de contratar el viaje? Pues ser conscientes de lo que verdaderamente estamos contratando y dejar constancia o conseguir la mayor especificación posible tanto del alojamiento como de los viajes. Los metros cuadrados del apartamento, si tienen aire acondicionado, si tienen lavavajillas, piscina. Bueno, todos estos elementos son importantes a la hora de contratar el viaje para posteriormente no tener sustos a la hora de llegar al destino. Cuanto más precisa sea la información que tenemos, más posibilidades tendré posteriormente de reclamar en caso de que tenga que hacerlo. En los supuestos en los que contratemos varios servicios a la vez, bien el viaje, el alojamiento o cualquier otro servicio, como excursiones o lo que sea, se puede considerar lo que es un viaje combinado y en ese caso la agencia nos tiene que informar de todos los detalles del viaje. ¿Cómo puedo cancelar los viajes? A la hora de realizar los viajes, si los hemos hecho de forma independiente, tanto el vuelo o el viaje como el alojamiento, tenemos que estar a las condiciones que hayamos pactado o las que tengan establecidos bien en la compañía aérea o bien el hotel. Según las condiciones que tengamos de cancelación, podremos optar a ella con o sin alguna penalización. Son muchos ya los casos en los que estos servicios, tanto de hoteles como de viajes, llevan aparejada la cancelación, la posibilidad de la cancelación gratuita. Pero en estos casos sí que tenemos que tener muy en cuenta el plazo que disponemos para poder cancelarlo, ya que puede ser 15 días, un mes y posteriormente tendrá un coste adicional. Si el viaje que cancelamos es un viaje combinado, la agencia que nos ha tramitado y nos ha gestionado todo el viaje puede cobrar una penalización correspondiente al trabajo que ha efectuado preparándolo, a las gestiones que ha realizado tanto de concertación de viajes o de alojamientos. Cuestión diferente es los casos en los que el consumidor cancela el viaje por causas que se denominan de fuerza mayor. En estos casos no debería de llevar aparejada ninguna penalización y pueden ser casos como pues, enfermedad sobrevenida, una lesión, terremotos en el lugar de destino o que se trate de ciudades que estén sufriendo pues, conflictos bélicos o situaciones de este tipo. En estos casos es muy importante que el consumidor aporte toda la documentación necesaria relativa bien al ingreso hospitalario, bien a la situación que se haya sobrevenido, para posteriormente no tener problemas a la hora de reclamar el dinero que ya hemos pagado. ¿Es importante concertar una póliza de seguros? Es importante concertar la póliza de seguros, pero es más importante conocer el contenido de la misma y saber las coberturas que tiene y saber si va a cubrir los siniestros que nosotros consideramos que puedan suceder. En ocasiones, el seguro queda incluido en la contratación del viaje. Esto hace que se eleve el precio del propio viaje y en muchas ocasiones ni siquiera conocemos el contenido del seguro ni siquiera que lo tenemos. Las coberturas que más buscan los consumidores a la hora de contratar una póliza de seguros son dos: la cancelación de viajes y la asistencia sanitaria. La primera de ellas consiste en poder cancelar el viaje sin necesidad de que se haya producido una circunstancia de fuerza mayor.
Y la segunda de ellas es conseguir que tengas una asistencia sanitaria en el país de destino, ya que en muchos países a los que puedan viajar y acudir, el coste de la atención sanitaria puede ser muy elevado y el precio muy costoso. Que en la reserva consten todos los detalles del viaje. Detente en las posibilidades de cancelación. Si vas al extranjero, valora contratar un seguro.